Bueno, chicos, buenas noches. Como habíamos quedado, hoy les iba a mandar la clase grabada. Eh, Habíamos visto en la anterior clase algunos conceptos generales de algunos temas que nos van a ayudar en la evolución de esta materia, o mejor dicho, en el transcurso de esta materia. Habíamos hablado de la microscopía y todos los pasos de la técnica histológicas. Y bueno, ahora vamos a entrar a un espacio mucho más, para mí, mucho más dinámico, mucho más lindo, que es el estudio de la célula. Eh, Vamos a tratar primero de conceptualizar la célula. En sí, las células son las unidades estructurales y funcionales básicas de todos los organismos, es como la conocemos. Nos tendríamos que remitir un poco a la historia de la célula. Ya este es un personaje del cual ya habíamos hablado en la anterior clase, Roberto Hooks, que era un científico realmente aficionado a la microscopía y al estudio de la biología, pero bueno, también sus investigaciones abarcan otras áreas, era realmente un pensador y un dramaturgo de su época. ¿Se acuerdan que les había comentado que este científico es el que le da el nombre a la célula? Él publica en su libro Micrografía, que les había mostrado unas laminitas. Acá está eh, la lámina del estudio que hace, o eh, examinando las láminas del corcho. ¿Qué pasó? Y comprobó la existencia de múltiples cavidades separadas una de otras, como por unas celdas, que denominó celdillas, y de ahí es que deriva el nombre de célula. Como les había dicho, este científico no solo se dedicó al estudio de la microscopía o de la biología, es el que propone también las teorías de la elasticidad y él ya hablaba del movimiento planetario. Después, en el transcurrir de los años, se fue caracterizando mucho más a la célula y, por ejemplo, el botánico escocés descubrió en las células vegetales una porción en su interior a la cual denominó núcleo. Entonces, Roberto Brown es el que le pone el nombre a una de las partes de la célula que conocemos como núcleo, uno de los compartimientos de la célula que conocemos como núcleo. Después surge este anatomista de origen alemán, Max Schulze, que también entra, digamos, en la historia de la medicina, en los descubrimientos de la medicina, porque es el que descubre las plaquetas, pero él fue el primero en hablar también del citoplasma celular. Es el que le pone el nombre de citoplasma. Bueno, vamos a entrar propiamente al estudio de la célula, de todos los compartimentos que tiene la célula, su estructura, su microestructura y su funcionamiento también. Para esto tendríamos que empezar diciendo que todas las actividades diarias del organismo, ¿a qué me refiero con actividades diarias del organismo? Me refiero a todos los procesos, en primer lugar, que pueden ser metabólicos. Estoy hablando de procesos como la digestión, la absorción, la eliminación de desechos, los movimientos, la reproducción e incluso nuestra muerte. Son reflejos de procesos que ocurren dentro de cada una de las millones de células que forman nuestro cuerpo. Las células tienen las células son, digamos, unidades estructurales y funcionales y son especializadas también. ¿Por qué son especializadas o a qué me quiero referir cuando les digo esto? Por ejemplo, una célula, un hepatocito, cumple determinada función. No va a cumplir la misma función que llega a cumplir, por ejemplo, una célula de la piel. Tienen la misma estructura, pueden tener la misma estructura, los mismos compartimentos como núcleo, citoplasma, pero sus funciones son diferentes. Las células acinares pancreáticas no van a cumplir
la misma función que una célula o que una neurona, por ejemplo. Pero dentro de esas diferencias en cuanto a la especialización de la célula, en gran medida las células, si tienen funciones distintas, estos van a compartir mecanismos muy semejantes. Mecanismos como, por ejemplo, en su síntesis de proteína, en cómo transforman su energía, cómo van a incorporar sustancias que van a ser esenciales para la célula. Además, usan las mismas clases de moléculas para poder, por ejemplo, contraerse, duplicarse, o para poder contraerse, o para poder duplicarse o duplicar su material genético. Entonces, si bien comparten todos estos tipos de mecanismos, ¿y qué se diferencian? Por ejemplo, una célula muscular está formada por algunas proteínas filamentosas como parte que constituye su citoesqueleto. Estas proteínas filamentosas van a ser contráctiles. Estas proteínas contráctiles van a estar presentes en todas las células del cuerpo, pero van a estar presentes en mayor medida y con mayor especificidad y con un mayor funcionamiento en las células musculares. Eso es el punto, una de las cosas uno de los puntos que quiero que quede claro. Las células están divididas en dos compartimientos principales. Acá es cuando a veces siempre me hacen la pregunta, decir, pero siempre nos han enseñado que la célula es membrana, citoplasma y núcleo. En los últimos libros de histología, por ejemplo, yo saco esta clasificación o esta división del libro de Rose Paulina, que es un libro que habla mucho de biología molecular, que es muy importante ahora en el estudio de la histología. Divide en dos compartimentos principales, el citoplasma y el núcleo, y pone a la membrana celular dentro de lo que es dentro de lo que es el citoplasma. En el estudio del citoplasma se estudia la membrana celular, porque ya vamos a ver que en el citoplasma existen algunos órganos, o organelos, organulos, organelas, como le dicen otros, que son más pequeños y que también tienen membrana. Ahora vamos a entrar específicamente a este punto, ¿no? En la división de los organelas o organulos del citoplasma. Como les dije acá. Pero igual, antes de eso, quiero que quede claro otro punto, que tanto el citoplasma y el núcleo tienen funciones distintas, pero actúan en conjunto para mantener la viabilidad celular. El citoplasma, como les había dicho, contiene una serie de organelos, que son órganos más pequeños, que están inmersos en una matriz o un medio acuoso o semiacuoso que se llama matriz citoplasmática. Esta matriz está compuesta por una gran variedad de componentes, entre ellos algunos que son inorgánicos, como iones, por ejemplo, vamos a encontrar en la matriz citoplasmática sodio, potasio, calcio. También vamos a encontrar algunas moléculas que son de origen orgánico, como carbohidratos y lípidos, y también vamos a encontrar algunas proteínas y algunos ácidos nucleicos. Acá también siempre se decía, por ejemplo, que el que contenía todo el material genético, los ácidos nucleicos, era solo el núcleo. No, en el citoplasma también en algunas organelas, organulos, vamos a encontrar material genético, sobre todo el RNA, o el ácido desoxirribonucleico. ¿Y qué pasa con el núcleo? El núcleo también es considerado un organelo o un organulo más grande, es el más grande de los organelos del citoplasma, y es el que contiene la carga genética, es el que contiene el genoma junto a enzimas necesarias para la duplicación de los ácidos nucleicos, tanto sea para la duplicación del DNA o para la transcripción del RNA. ¿Cómo se clasifican los organelos o organulos del citoplasma? Se clasifican, como dice acá, membranosos y no membranosos. Claramente en la definición podemos entender que los membranosos son aquellos que están delimitados por una membrana. La membrana que poseen estos organelos es similar estructuralmente, molecularmente, a la membrana
citoplasmática, ¿no? La membrana que delimita la célula. Tienen los mismos componentes y los mismas, incluso el mismo sustrato fisiológico, la misma manera de funcionar. Entonces, estas membranas hacen que los organelos delimitan microambientes dentro de la célula donde rodean, forman un organelo que tiene distintas formas de funcionar, distintas actividades. Entonces acá viene la pregunta, pero si estas membranas delimitan un microambiente, ¿cómo se sostiene o cómo están los organelos no membranosos, ¿no? Entonces, los organelos no membranosos se autoensamblan en los polímeros que forman los elementos estructurales del citoesqueleto de la célula. Pero ahora vamos a hablar un poquito con mayor precisión, o vamos a hacer una clasificación, una descripción general de los organelos membranosos. Después, en el avance del tema, los vamos a ir viendo con mayor precisión y a mayor detalle. Entre los organelos membranosos podemos citar el retículo endoplásmico rugoso. Es el sitio donde se produce la síntesis proteica y también la modificación de las proteínas que han sido neosintetizadas o neoformadas. ¿Qué es el retículo endoplásmico liso? Es el que interviene en la síntesis de algunas sustancias, como por ejemplo lípidos y esteroides. El aparato de Golgi es el que se ocupa de modificar, clasificar y envasar proteínas, también lípidos, todo esto para el transporte ya sea intracelular o extracelular. Los endosomas son aquellos organelos membranosos que participan en los mecanismos de endocitosis. La endocitosis, la exocitosis, el transporte de membrana va a ser algo que también vamos a ver después. Entonces, la principal función de los endosomas es clasificar las proteínas que son enviadas mediante algunas vesículas endocíticas y redirigirlas hacia diferentes compartimientos de la célula, ya sea intra o también puede ser extracelular. Los lisosomas son organelos pequeños que contienen enzimas digestivas y sus derivados, por ende, van a ser los fagosomas, los autofagosomas o los fagolisosomas, que también cuando estemos hablando del transporte por vesículas y todo eso, los vamos a describir a mayor detalle. Las mitocondrias son organelos que proveen la mayor parte del requerimiento energético de la célula. Al producir una sustancia que se llama adenosín trifosfato, o también conocido como el ATP, en un proceso que lo vamos a denominar fosforilación oxidativa. Entonces es el encargado de producir energía. Entonces eso lo vamos a ver también después cuando estudiemos propiamente la mitocondria. Y los peroxisomas son organelos pequeños que participan en la producción y en la degradación de algunos elementos, ¿no? Como por ejemplo los ácidos grasos. Si hablamos de los organelos no membranosos, tenemos que hablar de los microtúbulos. ¿Qué son los microtúbulos? Es un conjunto de microfilamentos y entre ellos, por ejemplo, está la actina o de filamentos intermedios que van a formar el sostén de la célula y van a tener algunas funciones específicas. Por ejemplo, los microtúbulos son los encargados de lo que se conoce como la teoría de inestabilidad dinámica de la célula. Para hacer este proceso un poquito más activo, quiero que aprovechemos el foro que tenemos en nuestra aula virtual y que cada uno, no les estoy pidiendo 20 páginas, ni 30 páginas, ni que copien y peguen de otro lugar, sino que lean y averigüen qué es la inestabilidad dinámica celular. Inestabilidad dinámica celular, y en el foro escriban 1 o 2 párrafos para ver, y yo los voy a revisar. ¿Perfecto? También tenemos dentro de los organelos no membranosos los filamentos, que también son parte del citoesqueleto y son los microfilamentos o filamentos intermedios. Tenemos los centrolos, que son par de estructuras cilíndricas
cortas que se ubican en el centro organizador de microtúbulos o centrosomas. Y los ribosomas son estructuras que están compuestas por un tipo de ácido nucleico, el RNA, y se caracterizan por la síntesis de proteínas. Y así son uno de los elementos más indispensables para lo que es la síntesis de proteínas. Esto a grandes rasgos de lo que son los orgánulos membranosos y los no membranosos, como una descripción, como les acabo de decir, más general. Después, en el transcurso de este mismo tema, que es extenso, vamos a hablar ya de organelo por organelo y de sus funciones. Para poder hacer todo eso, primero tenemos que entender cómo está constituida morfológicamente, estructuralmente y molecularmente la membrana plasmática y cuál es su función. O sea, también tenemos que conocer fisiológicamente la membrana plasmática. La membrana plasmática es una estructura de lípidos en doble capa que pueden verse con el microscopio electrónico. Ahora les voy a mostrar la técnica que se usa para ver la membrana plasmática. Antes de empezar a ver su estructura, tendríamos que resumir, digamos, las funciones, por así decirlo, que tiene la membrana plasmática en tres funciones generales. Estas funciones, si bien son generales, abarcan un montón de cosas. Por ejemplo, sirven para aislar selectivamente el contenido de la célula del ambiente externo. Regulan el intercambio de sustancias indispensables entre el ambiente interior, entre el ambiente intracelular y el ambiente externo, que es extracelular, y obviamente también sirve para comunicarse con otras células. El modelo del mosaico fluido, que es el modelo estructural de todas las membranas celulares, me refiero a la membrana citoplasmática y a la membrana de todos los organelos, es el modelo del mosaico fluido. ¿Qué describe este modelo del mosaico fluido? Describe la membrana celular como un tapiz de varios tipos de moléculas. Si a nosotros nos hacen una pregunta general, que dicen, ¿de qué está formada la membrana plasmática? Entonces uno debe decir fosfolípidos, colesteroles y proteínas. En su mayor parte son proteínas, que están en constante movimiento, están en un movimiento que ayuda a la membrana celular mantenga su papel de la barrera entre el ambiente interno de la célula y el exterior de la célula. Este modelo del mosaico fluido fue propuesto en 1972 por estos científicos y fue uno de los avances más grandes en microscopía electrónica. ¿Por qué es el modelo mosaico fluido? Como les había dicho, mosaico porque tiene ciertas capas o estratos, si quieren verlo así, lípidos, fosfolípidos y proteínas, y fluido porque están en constante movimiento, tienen una fluidez. Estas estructuras componentes de la membrana celular, por ejemplo, como las proteínas, están como nadando en un mar de lípidos y se van moviendo continuamente. Entonces esto le permite también mantener y hacer todos sus procesos fisiológicos, ya sea de intercambio con el medio externo y el interno. ¿A qué punto voy? Por ejemplo, acá yo les muestro un corte histológico de un tejido. Vamos a describir las células que estamos viendo. Son células de núcleos ovales, son hipercromáticos, tienen un citoplasma amplio, sinófilo, bien granular, y tienen espacios intracelulares conocidos como sinusoides. Lo que les estoy mostrando acá es un tejido hepático. Las células que acabo de describir son los hepatocitos. Entonces, lo que yo quiero que entiendan, y se los voy a remarcar acá, esto sería la membrana plasmática, que sirve para diferenciarse, digamos, de las otras células, para poner el límite entre las otras células. También para poner límite entre el espacio extracelular. Pero si yo agarro un microscopio electrónico y por un método que se llama de criofractura, rompo esta célula
y saco un pedacito de la membrana, la estructura molecular de la célula va a ser la siguiente. Esta es la estructura molecular de la célula, ¿eh? Esta es la estructura del mosaico fluido. Entonces, como pueden ver, acá lo vamos a ver, está compuesta por por una doble capa de fosfolípidos, que sería esta, la que ven acá, que tiene la característica de ser anfipática. ¿A qué me refiero que tiene la característica de ser anfipático? O sea, la membrana plasmática está compuesta por lípidos anfipáticos y por otro tipo de proteínas. Anfipáticas se les dice por el comportamiento que tienen esos fosfolípidos al estar en un medio acuoso. Entonces, las cabezas polares, las que van a estar en contacto con el medio intracelular, que es acuoso, la matriz celular, y el medio extracelular, son hidrófilas, o sea que son afines al agua. Y las cadenas hidrófobas, que está compuesta por ácidos grasos, son hidrófobas, como pueden ver acá, porque no van a estar en contacto con el agua y no tienen afinidad por el agua. Entonces, y en medio de estas cadenas hidrófobas vamos a tener otro componente que es el colesterol. Entonces, ¿cuáles son los componentes lipídicos, por así decirlo, de la membrana plasmática? Los fosfolípidos, que tienen un comportamiento anfipático, con una cabeza, con unos extremos polares hidrófilos afines al agua, y otros extremos hidrófobos que no son afines al agua, que contienen moléculas también de colesterol. Vamos a hablar un poquito más de la estructura celular. Ustedes pueden ver que la membrana plasmática está compuesto por proteínas, que pueden ser proteínas periféricas o proteínas integrales. Estas proteínas van a servir sobre todo como canales que van a servir para hacer el intercambio de ciertas sustancias entre el medio interno de la célula y el medio externo. ¿Qué tipos de proteínas componen la membrana celular? Están las proteínas integrales de membrana. Se llaman integrales porque son parte de la membrana o la atraviesan en su totalidad. Por ejemplo, esta es una proteína integral, es, digamos, un esquema de lo que es una proteína integral. Este es un esquema de la proteína integral y ven que esta proteína es parte de la membrana celular. Y otra proteína integral la atraviesa completamente. Las proteínas periféricas son aquellas que no van a ser parte, no van a estar inmersas o incluidas dentro de lo que es la membrana celular, pero van a estar en su superficie. O van a estar siempre en relación una proteína periférica con una proteína integral. Además, en la superficie, sobre todo extracelular de la membrana plasmática, acá, por ejemplo, en este esquema, se pueden unir algunas otras proteínas como los carbohidratos o las glucoproteínas para formar lo que son los glucolípidos, que se conocen también con el nombre de glucocálix. ¿Para qué sirven estos? ¿Para qué sirve el glucocálix? Contribuyen a establecer microambientes que son extracelulares porque están en la periferia, en el extremo, digamos, extracelular, y sirven como receptores. Por ejemplo, tienen una vitalidad de importancia como receptores de otras sustancias, hormonales, ¿no? Para poder hacer todo ese procedimiento fisiológico. Acá, otra parte de lo que es la estructura plasmática, vamos a encontrar otras microrregiones conocidas como almadias lipídicas. ¿De qué están formadas estas almadias lipídicas? De ácidos grasos, de colesterol, y están también en constante movimiento dentro de la membrana celular y son conocidas como plataformas de señalización. Cada almada está equipada por elementos necesarios que son receptores y sirve para el acoplamiento de algunas enzimas y para transcribir algunas señales también entre célula y célula. Entonces,
si nosotros vemos la membrana citoplasmática, es una bicapa lipídica, está compuesto aparte de eso por fosfolípidos, colesterol y por proteínas, y tiene también vamos a encontrar en la superficie algunos elementos biológicos como los carbohidratos, que son efectores de algunos procesos fisiológicos, que unidos estos carbohidratos a los fosfolípidos o los ácidos grasos de la membrana citoplasmática van a formar el glicocálix. Algunos plataformas de señalización celular, que está compuesto también por acúmulos de ácidos grasos y de colesterol y de proteínas, que son conocidas como o almadias lipídicas. Vamos a describir un poquito ahora en la siguiente diapositiva lo que son las proteínas integrales de membrana, ¿no? Y hay que decir que las proteínas integrales de membrana desempeñan funciones importantes en el metabolismo, que es la regulación y la integración de las células. ¿Qué tipos de proteínas integrales de membrana vamos a tener? Como estamos viendo acá en la diapositiva, vamos a tener las de bomba, las de canales, los receptores, los ligadores, las de enzimas y las proteínas estructurales. Las de bomba, como acá está puesto en la diapositiva, sirven para transportar activamente ciertos iones, sobre todo el sodio. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos la bomba de sodio-potasio, todavía que va a ser muy importante en el transcurso de nuestro estudio, sobre todo cuando estamos describiendo, por ejemplo, las neuronas. Los canales, como ven acá, permiten el paso de iones y moléculas pequeñas a través de la membrana plasmática en cualquiera de las dos direcciones, ya sea del extra para el intracelular o del intra para el extracelular, a través de un mecanismo que se llama difusión pasiva. Las proteínas receptoras, proteínas integrales receptoras, permiten el reconocimiento y fijación de algunas moléculas que se unen a la superficie externa de la membrana plasmática. Las proteínas ligadoras o ligadores, como se conocen también, fijan el citoesqueleto intracelular a la matriz extracelular. ¿No? Sirven como son elementos constitucionales para el sostén de la célula. Y las proteínas integrales de enzimas desempeñan una gran variedad de funciones, ¿no? También sobre todo en lo que es la síntesis de trifosfatasas, desempeñan funciones específicas también en la bomba de ATP para sintetizar energía. Y las proteínas estructurales, como ven ahí, están formadas por uniones o para unir célula con célula, ¿no? Son proteínas de unión entre célula y célula. Bueno, estas son consideraciones generales que hemos hablado de la membrana celular. Vuelvo a repasar, la membrana celular es una bicapa fosfolipídica, anfipática, con un extremo afín al agua y el otro extremo que no es afín al agua, que tiene moléculas de colesterol, que en su superficie van a encontrar algunas sustancias orgánicas como glucoproteínas para formar algunas microambientes celulares o microsectores celulares dentro de la membrana, como el glucocálix, las almadias lipídicas, y que va a tener una serie de proteínas integrales y proteínas periféricas. Proteínas integrales, las que están integradas, como su nombre lo dice, a la membrana celular, que tienen distintas funciones que se pueden dividir en proteínas de bomba para algunos iones, proteínas de canales para una difusión pasiva, proteínas de receptoras para, como su nombre lo dice, para hacer recepción de algunas sustancias también orgánicas, las proteínas ligadoras que ayudan a lo que es el citoesqueleto de la célula, a la forma de la célula, las enzimas, las proteínas integrales de enzimas, donde se van a cumplir muchos procesos metabólicos, sobre todo energéticos en las células, y las proteínas estructurales, que no son más que uniones celulares. Conociendo todo esto,
nos va a ayudar a establecer lo que es el transporte de membrana y el transporte vesicular. ¿Cómo se hace el transporte de membrana? Resumidas, digamos, resumiendo un poco, y lo vamos a ver en la otra clase, el transporte activo se puede hacer por una proteína transportadora, por una proteína de canal, o como habíamos mencionado antes, por una difusión pasiva o lo que se conoce también como difusión simple. Entonces, teniendo esos conocimientos básicos de cómo se forma la membrana celular, espero que participen en el foro, me describan lo que les había mencionado, lo que es la inestabilidad dinámica de la célula y, y bueno, como tarea también este fin de semana, bueno, es algo que tienen que incorporar todos, es que, bueno, lean los capítulos del libro que vamos a usar. Me estuvieron escribiendo bastante en el WhatsApp porque, bueno, en prácticas ya les habían pedido el libro de Junqueira. En un gran porcentaje de todos ustedes me escribieron que ya habían conseguido ese libro, que muchos lo tienen en físico. Entonces les pido que vamos a usar este libro como referencia, porque lo están usando también sus otros docentes de prácticas para aunar criterios. Entonces vamos a usar este libro. Bueno, antes de nada, gracias por su atención y seguro el jueves a las 2 de la tarde ya nos vamos a ver por otra modalidad para seguir dando las clases. Muy bien, muchas gracias y buenas noches.